presentar otra sección que es nueva y que representa uno de los elementos de interés de la fase 3. Dijimos, retomo sobre lo que comentamos para que todo el mundo lo recuerde, cada fase de la epidemia tiene una necesidad de información diferente. ¿Por qué razón? Porque la dinámica de la enfermedad, la dinámica epidémica de la enfermedad es diferente. Muy brevemente, en la fase 1 lo que tenemos es muy pocos casos, o lo que tuvimos fue muy pocos casos, decenas de casos y pequeños brotes familiares que podían ser rastreables. La mayoría de los casos venían de fuera, de otros países que tenían transmisión muy activa. En la fase 2 teníamos una transmisión comunitaria, ya había varios brotes que conglomeraban fuera de la familia y lo que teníamos era la posibilidad de empezar a no poder rastrear los contagios. Recordarán quizá que desde que teníamos 3% de contagios no rastreables, trajimos la información para que todo el mundo la fuera viendo desde el primer indicio, desde el primer momento de este cambio de prácticas. Cuando empezó la fase 2, empezó también, además de la vigilancia que ya se hacía centrada en casos sospechosos, que ha continuado, se ha hecho la vigilancia Sentinel, que es este modelo eficiente en el que las unidades monitoras detectan y caracterizan a fondo los casos tanto leves como graves y el 100% de las unidades de salud, registran los casos graves y están obligados a notificarlo a la autoridad sanitaria federal, incluyendo desde luego los muy graves y las muy lamentables muertes. En la fase 3, el tema principal es la ocupación hospitalaria. Por razones naturales, porque la característica de la fase 3 en términos epidemiológicos es el reto de que se puedan saturar los sistemas de salud. El reto de que se puedan saturar los sistemas de salud concretamente quiere decir que tengamos más personas enfermas que camas disponibles. Y por esa razón, toda la preparación que lleva ya más de un mes, prácticamente 2 meses, ha estado orientada a tener esa capacidad instalada a través de los mecanismos de expansión y reconversión hospitalarias. Entonces, la información que ahora necesitamos tener es la ocupación hospitalaria. Por esa razón, tenemos lo que llamamos técnicamente la red IRAG. IRAG quiere decir infección respiratoria aguda grave y es un síndrome clínico compatible con neumonía que puede ser causado por múltiples agentes infecciosos o incluso no infecciosos, pero que durante la epidemia de COVID el interés es detectarlos y buscar su confirmación por laboratorio, una proporción importante de ellos, y ellas serán neumonías causadas por el virus SARS-CoV-2, es decir, COVID grave. Esta red se compone del sistema de notificación y análisis y geolocalización de los hospitales que han sido designados como hospitales COVID por parte de los gobiernos estatales y por parte de las instituciones nacionales de salud, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, etcétera, y también por parte de la Comisión Coordinadora de los Institutos, que tiene los Institutos Nacionales de Salud y los hospitales de alta especialidad. Esta red COVID tiene hasta ahorita definidos 610 hospitales. Hace unos días yo mencioné el número 733 porque es la expectativa de que podríamos llegar a tener 733 hospitales COVID, pero de manera formal las entidades federativas ya dieron su lista de lo que tienen ahorita designado. Si más adelante aumenta de este 610 y se llega o no a los 733, pues lo iremos comunicando. Pero hoy tenemos un compromiso de las autoridades estatales en su conjunto, más las instituciones federales, de tener 610 hospitales COVID. El martes pasado que entró en vigor el nuevo acuerdo del secretario de Salud que estipula las intervenciones de fase 3, se estableció que es obligatorio el reporte en esta plataforma. Entonces, todos los 33 gobiernos estatales tienen que garantizar que las unidades de salud designadas
notifican diariamente a esta plataforma. Es un registro muy fácil, son 11 variables, se hace en línea, es una sola plataforma para el país. No hay de que un estado tiene una y otro estado tiene otra. Y la información, toda ella, se produce localmente. No es una información que genere el gobierno federal. El gobierno federal lo que hace es la integra, la analiza y la expone. Pero es la información, la producen las entidades federativas y la producen las instituciones nacionales, el IMSS, el ISSSTE, las que he mencionado. Hasta el momento tenemos 85%, que son 520 unidades de salud registradas con su situación diaria. Y hay una hora de corte de información y tiene que estar la información disponible al momento de ese corte, no después. No sirve si es al día siguiente o 2 días después o 7 días después. Para que pueda ser útil, tiene que ser diaria. La siguiente, por favor. Un momento. De esos 610 hospitales, nos da un total de 11.634 camas. Camas COVID, camas disponibles. No todas son terapia intensiva. Ojo, aquí este es el total de camas en terapia intensiva, donde se atienden personas con ventilación mecánica, y camas que no están en terapia intensiva, que de hecho son la mayoría, dado que solo el 5% de las personas que se hospitalizan, más bien el 5% de las personas enfermas de COVID, 20% se hospitalizan, 5% se hospitalizan en la terapia intensiva. Y vean ustedes, al corte de hoy, de estas 520, que representan el 85% de los hospitales designados COVID, 3.350, o sea 22% de estas 11.634 camas están ocupadas. Todavía tenemos un buen trecho, 78% de camas por ocupar. La siguiente. En la siguiente lo que vemos es el detalle, y tenemos aquí el detalle de algunos de los estados que tienen las mayores ocupaciones. Por supuesto, la información en su momento tendrá que estar para los 32 estados. Hay algunos estados que no están aquí representados, que están notificando, que quede claro. Pero quisimos tener este detalle para hoy que estamos presentando el nuevo elemento, que lo conozcan con suficiente precisión. Ciudad de México y Estado de México, que es particularmente los municipios conurbados del Valle de México, son los que tienen afortunadamente la mayor disponibilidad de camas, porque también son los que tienen la mayor cantidad de casos, como se ha visto desde hace ya varias semanas. Pero vean ustedes el porcentaje de ocupación, que está en la siguiente diapositiva, todavía nos deja en mayoría camas vacías y no camas ocupadas. La siguiente. Aquí está por porcentaje. Veamos un ejemplo. La Ciudad de México tiene 53% de camas que están disponibles en la Ciudad de México de distintas instituciones. Esto incluye el IMSS, el ISSSTE, Pemex, lo que son instituciones nacionales, y los hospitales de la Ciudad de México, de los servicios estatales de salud de la Ciudad de México, y otros. Y tenemos 53% ocupado, 47% todavía vacío. Ahí está Tabasco con 24% de ocupación, aquí está el Estado de México con 40% de ocupación, aquí está Tamaulipas con tan solo 5% de ocupación y todavía un buen trecho por ocupar. La siguiente. Y aquí lo que vemos es la disponibilidad de camas con ventilador. Camas para atender a personas críticamente enfermas. Aquí las agrupamos porque algunas están formalmente en espacios de terapia intensiva, pero en su momento, cuando las terapias intensivas se saturan, con la reconversión hospitalaria, ya que tenemos reconvertidos a los hospitales, vamos a tener que disponer de espacios de camas que no están físicamente en un sitio designado unidad de terapia intensiva, pero que pueden tener el manejo de personas críticamente enfermas, incluyendo la disponibilidad de la ventilación mecánica asistida, con el equipo, con el personal, con todos los cuidados, con los protocolos de bioseguridad operando para que las personas puedan ser atendidas también ahí. Y lo que tenemos hasta ahorita es
pongamos un par de ejemplos también, Ciudad de México 310 de 848, para el universo que se presenta aquí en la red de notificación, que ya hemos dejado en claro que todavía no es el total, ¿de acuerdo? Tabasco, Quintana Roo, Estado de México 145 para un total de 616. Si lo vemos como porcentajes, en la siguiente, aquí está. Ciudad de México tiene 27% de las camas posibles para atender a personas críticamente enfermas, ya sea en terapias intensivas o en unidades de hospitalización general con ventilador, 27% están ocupadas y el 73% de la Ciudad de México todavía por ocuparse, todavía disponible para los casos que se irán presentando en forma muy acelerada cada día, hasta que lleguemos al límite o al punto cumbre de la epidemia y lo demás. Hoy estamos presentando, quiero dejarlo muy claro, el mecanismo, los elementos, las herramientas que están disponibles. Ya se completan 12 días, 14 de hecho con hoy, desde que esta herramienta está disponible. Esta herramienta se empezó a preparar de consenso en el sector salud y lo que ahora está todo listo, nada más para que se complete el proceso de notificación diaria, que es obligatorio y que la información se genera localmente en las unidades. Y seguimos trabajando para ver que todo esto tenga un provecho también de retroalimentación a los estados, a las instituciones, porque es el mecanismo de monitoreo más importante que puede haber en este momento en la fase 3.